Bien, continuando ahora con el tema, vamos a hablar sobre la elaboración de un proyecto. El proyecto se elaborará en función directa de los problemas, necesidades o demandas que detectemos en nuestro diagnóstico. Además, consiste en un conjunto de actividades que se van a realizar de una manera articulada entre sí. Todo esto con el objetivo de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. Bien, para la elaboración de un proyecto tenemos cuatro puntos muy importantes. El primero es el diagnóstico, el cual será la fundamentación de nuestro proyecto. También debemos respondernos a la pregunta, ¿por qué este proyecto se debería realizar? Además, debemos identificar claramente los problemas que existen en cierto grupo o comunidad, pensar en sus posibles causas y elegir sobre el cual se va a trabajar. Como segundo punto tenemos la planificación, el cual será detallar las actividades que se van a realizar, y esto es clave para obtener un buen proyecto. También se deberá pensar en las distintas actividades que se van a realizar para lograr los objetivos. Luego, se deben ubicar estas actividades en el tiempo mediante un armado de un cronograma. Se propone un modelo sencillo de planificación de las actividades en el tiempo, que contemplen las actividades, los responsables y su fecha de ejecución. Como tercer punto tenemos lo que es la ejecución, que no es nada más que la puesta en marcha de nuestro proyecto. Esto será sencillo si los pasos anteriores se realizaron correctamente. Así, solo habrá que desarrollar las actividades respetando los plazos y el presupuesto planteado. Como cuarto punto tenemos la evaluación. Suele a veces olvidarse de este punto, pero es muy importante, ya que es fundamental para lograr un aprendizaje, el crecimiento de la organización y proyectarse al futuro. Es el momento de reflexionar con todos los que participaron del proyecto. Y podemos responder a estas preguntas planteadas. ¿Se cumplieron los objetivos? ¿Se cumplieron los plazos? ¿Se realizaron todas las actividades propuestas? ¿El presupuesto estuvo ajustado a la realidad o no? ¿Participaron todos los que habían comprometido a participar? ¿Cuáles fueron nuestras fortalezas y debilidades? ¿Y cuál es nuestra proyección a futuro? Todo esto para realizar un eficiente proyecto. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo de vida de un proyecto. Esto abarca desde que el proyecto nace hasta que el proyecto finaliza, es decir, ocupa todo el progreso del proyecto. El ciclo de vida del proyecto se desarrolla en grupos de procesos para llevar a cabo el alcance que hemos definido para nuestro proyecto, es decir, aquello que pretendemos obtener como resultado. Ahora, el ciclo de vida también tiene fases y son 4 las fases que debemos seguir para realizar un proyecto. Primero tenemos la planificación. Es cuando se inicia un proyecto, se deben hacer estudios y análisis previos para ver la factibilidad y determinar el tiempo de vida de dicho proyecto. Se debe planificar cada uno de los pasos a seguir, así como también marcar qué se desea abarcar con dicho proyecto. Luego tenemos la ejecución, que no es más que poner en marcha las ideas plasmadas para hacer funcionar el proyecto. También tenemos el control, que dependerá del tiempo de vida del proyecto, ya que se trabajará en base al tiempo estimado. Por último, tenemos el cierre. Los proyectos deben cumplir con cada una de las fases anteriores y para esto se crea un cronograma para marcar las pautas y la duración de cada ciclo.
Debemos crear estrategias que vayan de acuerdo con los objetivos de la institución u organización y además se debe planificar teniendo en cuenta la creación de un presupuesto y cronograma. Todo esto para asegurar el éxito del proyecto. Ahora vamos a hablar sobre el proyecto privado. Los proyectos privados se pueden definir como instrumentos de decisión que orientan y apoyan el proceso racional de toma de decisiones. Esto permite juzgar cuantitativa y cualitativamente las ventajas y desventajas en la asignación de recursos, con el objetivo de determinar la rentabilidad socioeconómica y privada del proyecto. Su objetivo es lograr una rentabilidad económico-financiera de tal modo que permita recuperar la inversión de capital puesta por la empresa o inversionistas diversos, siempre buscando las mejores oportunidades de inversión y la mejor rentabilidad. Es muy importante para promover más trabajo, reducir la pobreza, crear más oportunidades y promover el progreso personal, social, familiar. Una mayor inversión privada permite una mayor generación de empleo directa o indirectamente a través de su efecto positivo sobre el crecimiento económico. Características del proyecto privado. Son proyectos preparados y ejecutados por personas, ya sean naturales, jurídicas, con recursos privados o con recursos de crédito. También buscan siempre las mejores oportunidades de inversión y la mejor rentabilidad. Se aplica en los siguientes casos, ya sea la creación de un nuevo negocio, la ampliación de las instalaciones de una industria, el reemplazo de tecnología, el aprovechamiento de un vacío en el mercado, el lanzamiento de un nuevo producto, la sustitución de la producción artesanal por la fabric, la posición de servicios y la investigación y análisis. Ahora vamos a hablar sobre los elementos básicos del proyecto privado. El proyecto privado, como cualquier tipo de proyecto, debería tener presente en el momento de celebración su estructura y que son los siguientes elementos. Tenemos finalidad y objetivos. Las finalidades de un proyecto suelen estar relacionadas con aspiraciones a gran escala. Los objetivos son pasos intermedios o acciones inmediatas que contribuyen a alcanzar las finalidades. Luego tenemos los destinatarios. Todos los proyectos tienen un receptor o beneficiario. Producto o servicio. Es el elemento central del proyecto. En él se debe condensar todo el trabajo previo de análisis conceptual, diseño, producción y estudio de mercados. Luego tenemos actividades. Todo proyecto tiene unas actividades, las cuales suelen subdividirse en fases o etapas intermedias. Dichas fases son más o menos complejas según el alcance del proyecto. También tenemos el calendario. Asimismo, es recomendable definir unas fechas y unos plazos para el desarrollo de cada tarea. Recursos disponibles. Son de dos tipos, humanos y materiales. En ambos sentidos es necesario precisarlos de la mejor manera y a la vez determinar en qué momento del proceso deben emplearse. Presupuesto. Tiene que ver con la finalización del proyecto, que no solo en términos generales. Si es preciso, el cálculo debe incluir el coste de cada etapa y los gastos adicionales en los que pueda incurrir el grupo de trabajo durante la ejecución de sus tareas. Resultados. Un proyecto debe especificar además la manera en que se expresarán sus resultados. Generalmente estos se miden en función de si el proceso ha cumplido con los objetivos que se trazaron al inicio. Sin embargo, como la redacción de un proyecto se lleva a cabo antes de conocer los resultados del mismo, en último término se trata de definir aquello que se quiere alcanzar.
En esta tarea hay que ser preciso, realista y evitar vaguedades o escenarios demasiado abstractos. Ahora doy el pase al siguiente expositor.